Entonces, espero que se esté escuchando bien y vamos a hablar sobre el cáncer broncopulmonar, cáncer también llamado broncogénico. Bien. Es importante hablar de cáncer pulmonar porque es muy frecuente, tal vez el más frecuente, ya les voy a mostrar estadísticas, y lamentablemente llegamos tarde, la mayor parte de las veces. Es letal. Producía hasta más de 1 millón de muertes hasta hace más de 10 años. Y la incidencia ha ido aumentando por 0,5%. Y tiene muchas explicaciones este aumento de la incidencia de cáncer. Y van a ver ustedes que no es alarmismo, pero está ligado no necesariamente al hábito tabáquico, puesto que ahora el cáncer llamado adenocarcinoma de los no fumadores, que tiene algunas implicancias, ha aumentado, ¿ya? Está aumentando. Y para mí es alarmante, ¿no? Para mí es alarmante porque es frustrante encontrar en estadio 3B o 4 a una gran proporción de pacientes. Fíjense que supera el cáncer de mama, colon y próstata en el varón y en la mujer. Pero nada más, ya van a ver ustedes que está casi en el segundo puesto y en el primer puesto en algunos. Lamentablemente su supervivencia entre 5 y 10% a los 10 años nada más. Y acá les empiezo a mostrar esto que es estadística. Ya pasadita, pero es vigente, donde tanto en mujeres como en hombres el cáncer broncogénico es frecuente. Estamos viendo que supera en el varón al cáncer de próstata y al colorectal, y en la mujer igual, supera al de mama y al colorectal, que estarían en el tercer puesto, y superan por amplio margen, más del 15%. Cuando son nuevos casos, esto estaba hablando, perdón, a muertes, son muertes. Hay incidencia. El cáncer de próstata es más frecuente en el varón y el cáncer de mama en la mujer, y le siguen el cáncer broncogénico en nuevos casos. Acá justamente vemos la frecuencia de presentación en hombres y mujeres. La tendencia, fíjense, en el cáncer de próstata, a principios de 1990 llegó a un pico importantísimo, pero ha empezado a bajar por los programas en temprana. Y bueno, se mantiene más o menos en una incidencia que está en 150 por cada 100,000 habitantes. Cáncer de pulmón, sin embargo, en el hombre ha empezado, digamos, a un declive, probablemente por las campañas antitabáquicas de los países, el programa Marco, etc. En la mujer, sin embargo, el cáncer de mama tiene más o menos una estabilidad en las últimas 2 décadas, pero lo que está creciendo es el cáncer de pulmón, cáncer llamado primario o broncogénico. Y eso vamos a hablarlo ahora en esta clase. La mortalidad, muy penosamente debo decirles, que tanto en hombres como en mujeres se mantiene, alcanzó un pico, ¿ya? Y bajó un poco en el varón, pero en la mujer se mantiene con tendencia a crecer. Hay algunos avances, gracias a Dios, que hacen que se pueda, digamos, aumentar la sobrevida, pero no la mortalidad. Aquí podemos ver la mortalidad comparada de otros cánceres, donde, con respecto a los nuevos casos, es muy frecuente el de mama, el de próstata, el de pulmón, y la mortalidad en anaranjado, comparado con los otros cánceres, lamentablemente, es alta.
¿Por qué? Porque llegamos tarde. El estadio del 1 al 4 en cáncer pulmonar basados en el TNM, fíjense ustedes que comparados con los cánceres más frecuentes, mama, próstata y colorectal, la incidencia, presentación del cáncer de pulmón mayoritariamente sucede hasta en el 80% de los mismos. O sea, muy poco estadio 1, 2 y 3B, 3, 4, que son estadios localmente avanzados, con muy mal pronóstico, ya que son los más frecuentemente detectados, donde la sobrevida no sobrepasa el 5%, ¿ok? Y podemos hacer, hay nuevas terapias llamadas terapias target, hay la famosa inmunoterapia, pero solamente aumentan la sobrevida, no curan. Podemos ver la sobrevida justamente con respecto a otros cánceres, ya con décadas pasadas, el pulmón es uno de los que peor sobrevida tiene con respecto a los cánceres más frecuentes que se presentan tanto en hombres como en mujeres. Y si uno quiere ver raza, etnia, sexo, puede decirse que la sobrevivencia a los cánceres de pulmón se presenta tal vez por la disponibilidad de recursos mayor en mujeres, casi en todas las etnias, pero sobre todo en hispánicos, raza blanca y asiáticos, porque Japón es líder en esto y los peores resultados con respecto a sobrevida, con respecto a raza y pues a sexo son los varones, como siempre, siempre estamos desfavorecidos, y la raza negra y los americanos, los indios americanos, podríamos decir, nosotros, los mestizos. ¿Cuáles son los factores de riesgo que implican el cáncer de pulmón? El 90% es el tabaco. De esto hasta un 15% es el tabaquismo pasivo. La preponderancia hombre-mujer 2-1, con tendencia a igualarse según algunos países. Hemos visto que la raza negra es más frecuente. La dieta pobre en beta-carotenos, vitamina A, vegetales, frutas, que se consumen menos, aparentemente tiene mayor incidencia de cáncer broncogénico, pero tampoco es una incidencia muy importante. Hemos hablado de la polución atmosférica, de que el diésel es un inductor de cambios celulares, ¿no? Y a mayor tiempo de, digamos, exposición a este contaminante, pues tendremos la probabilidad de tener un cáncer broncogénico. Otros también ahí vamos a ver. Enfermedades respiratorias. Ayer hablábamos de las exposiciones laborales, asbesto, sílice y enfermedades que producen cicatrices, fibrosis pulmonar, epobronquiectasias, van a producir el escarcarcinoma. Hay una predisposición que la vamos a analizar, que es según si hay un familiar de primer grado, familiar de segundo y tercer grado, de 2 a 6 veces si hay un familiar de primer grado con antecedentes de cáncer, y puede ir 2 veces si es de segundo y una vez si es un familiar de tercer grado. Y hemos hablado de el gas radón, que quiero enfatizar un poco en el tabaco y en el gas radón. Ayer habíamos hablado del asbesto, su fibra, esta forma tan serpentinosa que permite alcanzar los espacios celulares, inducir reacción fibrogénica, y esto se multiplica cuando el paciente además fuma. Los pesticidas, níquel, berilio, cadmio, hidrocarburos policíclicos están dentro de otros factores. ¿Cuáles son los componentes de los más 300 componentes del tabaco, dañinos, carcinogénicos? Pues tenemos la acetona, naftalina, habíamos tenido, cadmio, polonio radioactivo, benzopirenos, benzopirenos, tenemos arsénico,
tenemos cloruro de vinilo, tenemos amoníaco, que les dije ayer que produce también metanol. Pues, lamentablemente, estas son sustancias carcinogénicas. Y el cigarrillo electrónico, que les han hecho creer, desde el colegio creo, de que es primero fashion, ¿no? O sea, está de moda. Segundo, que no es dañino, es fake, es un recontra fake. Esta composición donde vamos a ver la parte líquida, que es donde empieza a calentarse y luego va a hacerse por un microprocesador, digamos, de tipo vapor, ¿ya? Los VAPs, ¿ya? Inclusive tienen contenidos de nicotina y con sabores, tienen la probabilidad de tener también carcinogénicos, también formaldehído, acetaldehído, acetona, proleína. Tenemos los componentes, los VOX volátiles, como el benceno, tolueno, ¿ya? Tenemos material particulado y algunos metales como el cobre, el níquel, por ejemplo. Por lo tanto, sí existe, y bueno, si ustedes quieren, podemos hablar en otro momento de tabaquismo y el riesgo que significa estos cigarrillos electrónicos y los VAPs para la salud respiratoria, no solamente con cáncer, no solamente con EPOC, con adicción a este tipo de cigarrillos electrónicos, porque tienen dosis de nicotina, ojalá lleguen, como dice que llegan con los miligramos por cada cigarrillo electrónico. Y como son manipulados, como vienen de contrabando muchos de ellos, muchas sustancias se les mezcla otro tipo de drogas, ¿no? Que está la marihuana muchas veces y pueden inducir presencia de hongos en el pulmón, como el Aspergillus, que dicho sea de paso, está siendo cada vez más prevalente en nuestro medio. Hay, dentro de la evolución del cigarrillo electrónico, los de primera, segunda, tercera generación, cuarta generación. Es decir, la industria tabacalera se ha reseteado, ha cambiado sus targets. Bueno, en realidad siempre los targets son los ingenuos y los más ingenuos, como ustedes saben, son los niños y los adolescentes, ¿no? Ahí viene justamente esta publicidad que es por redes, que llega muy fácilmente a estas personas que están en un estado, podríamos decir, de inestabilidad en la formación de su personalidad, haciendo que entren en lo que llamamos snobismo, ¿no? La moda. Y los desechables, luego de los precargados y recargables, los tanques son mods, los mod pods, pod mod, quiero decir, son los cigarrillos electrónicos que tienen el mismo componente, es decir, una pieza para inhalar, una sustancia para contenido líquido para vaporizar con el microprocesador y una batería. Entonces, ¿será solamente que el pulmón se da en los fumadores? La respuesta definitivamente es no. Y se me ha ido la palabra, pero este cartograma permite verificar de que en Latinoamérica el 36% de los cánceres está ligado a no fumar necesariamente, no está ligado. Entonces, ¿a qué estará ligado? Tal vez con estas sustancias podemos concientizar primero a ustedes, estimados alumnos, y después a la gente. A contaminación ambiental. ¿Vieron hoy cómo está Cochabamba? Bueno, aire rojo, café en el ICA. Y bueno, sigue la historia. Exposición al asbesto. Ayer les hablé el riesgo inadvertido de exposición al asbesto. Arsénico en el agua. Humo de leña. Pero también voy a mencionar las presencias de los grandes edificios, los edificios enfermos por el gas radón de las excavaciones en territorios graníticos que tienen uranio, que es la degradación justamente de esto. Exposición al gas radón. Entonces, esto que produce radio y después radón es emanado hacia la atmósfera
Y pueden ingresar, ya vamos a ver por dónde entran a los edificios, a las casas, porque pueden vincularse a partículas de aire, ¿no? Normalmente esto que está en estado sólido podría ser incorporado inhalatoriamente, ¿ya? Y ser responsable, según la Organización Mundial de la Salud, hace más de 10 años, como una segunda causa en Europa, en Madrid, en España, de cáncer de pulmón, del 3 al 14%. ¿Cómo? ¿Cómo entra a tu casa? Entra a tu casa justamente por el agua, por agua subterránea, reservorios, ¿ok? Que pueden incorporarse justamente a el agua que tú lo tomas y o que tú, digamos, lo que estás expuesto en tu baño. Hay, como siempre, recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que no le permiten superar los 100 becquerios por metro cúbico de aire, ¿ya? Porque esto debería monitorizarse y esto llamó la atención de ustedes, a ver si estamos haciéndolo en Cochabamba, haciéndolo en Bolivia. Entonces es un poco, ustedes que son futuros profesionales de primer nivel, ojalá ministros de salud, ojalá tomadores de decisión, tengan una mente amplia, que no solamente sea el perfecto narciso que está haciendo tanto daño a la medicina y creo, a la humanidad ahora. Entonces, el acúmulo de, de la frecuencia justamente de casas que pueden estar contaminadas va justamente en base a la concentración del gas radón, que tiene como máximo 100. Entonces, definitivamente hay que ponerlo como algo que debemos vigilar, habida cuenta de la gran cantidad de edificios. Y si uno quiere chequear de qué países tienen este suelo granítico, que tiene uranio, que degrada este gas radón y que forma parte de los contaminantes de interiores, ay, me da pena por México, ¿no? Pero a larga lista de países, sobre todo en Europa, ¿ya? Que va República Checa, va subiendo, ¿ya? Y algunos países, Finlandia, Luxemburgo, superan estos 100 becquerios por metro cúbico de aire. ¿Cómo estaremos acá? La verdad es que se desconoce completamente. Es algo que me encantaría que ustedes le echen una revisada y que siempre forma parte de algo que los empodere correctamente. La predisposición hereditaria. Pacientes o parientes de no fumadores es 2 a 3 veces más. O sea, siempre, si tienes un pariente de primer grado, es más. De primer grado es hasta de 2 a 6 veces. De segundo grado con cáncer de pulmón es 2 veces más. Y de tercer grado es 1 punto y pico veces más de cáncer de pulmón. Una capacidad probablemente genética para aumentar la actividad de las enzimas P450, citocromo, oxidasas llamadas ARIL, estas enzimas hidrocarbono hidroxilasa y dedisoquinina, que pueden aumentar el metabolismo de los carcinogénicos y aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. O sea, es algo que tiene que ver con las enzimas que pueden aumentar carcinógenos y aumentar el riesgo de cáncer. Hay además frecuencia de alteraciones genéticas, ¿ya? En cáncer de pulmón, ya lo van a ver ustedes, hay 2 grandes divisiones, el de células pequeñas y el de células no pequeñas, y se ha podido ver, como van a ver en la carcinogénesis, que hay troncogenes, y genes supresores tumorales mutados. Entonces, entre los genes o oncogenes presentes en cáncer de células no pequeñas, que es el más frecuente, estarían el KRAS, el HER2-Neu y el BCL2. Y en el de células pequeñas, el CEMID y el BCL2, definitivamente. Genes supresores tumorales también mutados estarían presentándose, ahí están su localización en los diferentes loci de los cromosomas. Ustedes pueden ver que tenemos porcentajes de
este tipo de mutaciones de genes supresores tumorales participantes en la carcinogénesis, muy frecuentemente en el cáncer más agresivo, el cáncer de células, no de células pequeñas, quiero decir. Y hay publicaciones, esto me acuerdo que lo presenté en Santa Cruz hace más de 10 años, donde se habla que el cáncer ya no está muy, del fumador ya no es el más frecuente, y no es el epidermoide, es el adenocarcinoma, se da más en mujeres, se da por exposición ambiental, el gas radón en Europa, el humo del tabaco de segunda mano, asbesto, vapores, infección viral por papilomatosis, que hay también en vías respiratorias, y esta susceptibilidad genética, ¿ok? Entonces, es importante esto porque hay subtipos reportados y mutaciones con receptores de algo que son los llamados factores de crecimiento o factores que inducen la neoplasia. ¿Cómo es la carcinogénesis? Pues radiaciones, ya les he hablado de los químicos, tabaco y sus diferentes carcinogéneos, virus, papiloma, otros virus, veremos después cómo va con el COVID a posteriori, pero una célula del epitelio respiratorio empieza a tener iniciación con activación de estos protooncogenes o prooncogenes, perdón, inactivación de los genes supresores de los tumores, inactivación de genes antimetástasis. Ya van a ver ustedes que a veces no pasa ni 6 meses y aparecen con estadio 4, o sea, con metástasis. Y después viene la otra fase, promoción y conversión, que tiene que ver con que esta célula iniciada ya con esto que es cáncer, empieza a tener una expansión clonal selectiva, luego empieza, es una lesión preneoplásica, a producir, caramba, los que llegan tarde un poco interrumpen, y empiezan a producir lesiones preneoplásicas, cambios genéticos, y ya tumores malignos. Y van a ver ustedes que pasa mucho tiempo entre una lesión que podría ser llamada in situ, verificada por una broncoscopía especial, ya lo vamos a desglosar después, que es con fluorescencia, que puede detectar, en vez de un color verde en la mucosa, un color lila que ya predice que está unas lesiones in situ en la submucosa de algún paciente, que es una lesión temprana. Pero claro, ya vamos a hablar también de lo que podemos hacer para poder pesquisar tempranamente el cáncer broncogénico, y que tiene que ser una medida muy barata, muy dispuesta en la atención primaria en salud, para que mucha gente se haga masivamente con alto rendimiento. Y eso no hay mucho en cáncer pulmonar. La promoción y conversión de esta expansión clonal va a determinar justamente defectos en la diferenciación de células, en el control del crecimiento, resistencias a la citotoxicidad, defectos en la muerte celular programada, y pues todos estos cambios van a producir el cáncer y su progresión posterior. Pero ya van a ver ustedes que la inactivación de genes antimetástasis hace que se presente muchas veces tempranamente. Entonces, el factor de crecimiento, que son el inicio de sustancias secretadas por células que son inicialmente alteradas, como ya les dije en esta iniciación, empiezan a activar genes, empieza a haber alteración del control de crecimiento y diferenciación celular. Esta célula, ya sea por secreción de esta misma célula o por otras células contiguas, secreción autócrina o paracrina, empieza a contaminar, a producir alteraciones, ¿no? Con este factor de crecimiento epidérmico que es clave que tiene sus receptores y que estos receptores pueden estar mutados. Y aquí viene el target de la terapia oncológica, una de las terapias, porque hay ahora terapias target para estos receptores y para mutaciones de estos receptores, ¿no? Estos receptores que están presentes para este factor de crecimiento epidérmico en el cáncer de células no pequeñas y sobre todo en el cáncer escamoso, hasta un 85%. Y hay receptores específicos, como receptores del péptido liberador de gastrina
asociado al factor de crecimiento epidérmico también, y cuyos antagonistas, ¿ya? O inhibidores de estos receptores específicos constituyen lo que llamamos terapias TARC. La carcinogénesis del humo del tabaco, pues empieza a alterar la expresión proteica, pero sí, además hay algunas otras cosas que tienen que ver con la EPOC, ¿no? O sea, deshidrata la mucosa, inhibe el clearance mucociliar, aumenta la secreción de citoquinas, altera la expresión genética, oncogenes, deshidrata la mucosa, eso lo sabemos, inhibe la secreción de genes promotores de respuesta inmune, altera otro tipo de sustancias como produce vasoconstricción, exudación alveolar, altera el intercambio gasoso, amiloidosis lipoidea, eso lo sabemos. Aparte de que todas estas sustancias, ¿no? Interleuquinas, ya, radicales libres de oxígeno, van a producir justamente alteraciones que son inflamatorias, que son numerosas y que alteran los linfocitos TH1, TH2, TH17, reguladores T. ¿Sí? Esto va a alterar la estructura de la submucosa, favoreciendo a esta secreción autocrina y paracrina de estos factores de crecimiento epitelial. Por ende, existe una correlación con un carcinoma temprano, donde lo normal empieza a alterarse con hiperplasia inicialmente, no visible, intermediamente displasia, que se puede verificar en biopsias de bronquio de fumadores o de expuestos a lo que acabo de mencionar, y empieza tardíamente, entre comillas, porque tiene un tiempo esto, de un carcinoma in situ, y después empieza a volverse invasor más allá de la mucosa. Entonces, podríamos decir que lo inicial es difícil de poder detectarlo. La displasia leve, moderada y severa, podríamos detectarla. Hay métodos caros, pero hay el carcinoma in situ, que sería ideal. Después, el tratamiento ya para las formas de TNM, estadios 1, 2, 3 y 4, ya serían implicadas próximamente. Hay hallmarks, hay sellos distintivos del cáncer, y aquí están los actuales targets, aparte de estos receptores, esta inactivación de los receptores, competitividad de los receptores, pero se ha podido ver que los hallmarks, donde producen las células tumorales y el tumor, son las siguientes, ¿no? Esto tienen que saberlo. Oncología son principios básicos. Primero hay desregulación energética celular, sostienen una señal proliferativa, evaden la supresión del crecimiento, evitan la destrucción inmunológica por estas sustancias que les había mencionado, interleuquinas, alteración de estas sustancias de estos linfocitos que anteriormente les dije, permiten la inmortalidad replicativa, la apoptosis, la muerte celular programada está inhibida. Inflamación promovida por el tumor, por lo mismo que acabo de mencionar, y que ahí también van los targets. Activan la invasión, la metástasis, inducen nueva formación de vasos, la endogénesis, que lo vemos en broncoscopía, inestabilidad genómica y mutación, que ahí empezaría, y resisten la muerte celular. Bueno, todo esto son los sellos distintivos del cáncer donde actualmente se van teniendo la terapia oncológica, que lamentablemente no cura, solamente aumenta la sobrevida. Va a llegar un momento donde lleguemos a curar el cáncer, estoy casi seguro. Pero bueno, falta tiempo y mientras tanto se va cobrando hartas vidas. Sigo hablando. Quiero saber si está bien, por favor, en el chat. Yamil. Un like, por favor, si está todo bien. Lo bueno es que tengo Gracias. Tengo tiempo indeterminado y voy a hacer una pausita de luego de unos minutos para tomar agua, tomarse un café y bueno, continuamos porque es larguito. Cuando uno va al doctor le encuentra un nódulo pulmonar. Caramba. Y muchas veces ya tenemos diseminación
de los linfáticos en la cadena iliar, ipsilateral, subcarinal, que es una zona, digamos, intermedia. Yo llamo zona intermedia a Ucrania, porque una zona intermedia, estación subcarinal, estación 7, o contralateral, o ya simplemente ya encontramos metástasis. Y eso lo hace bien deprimente. Y les comento que es muy deprimente diagnosticar un cáncer broncogénico. ¿Cuál es el ciclo del vital del cáncer? Y es así, una pequeña, un nódulo, un micronódulo, un cáncer in situ, inicio de la vida tumoral. Tumor visible a la radiografía de tórax. ¿Cuánto tiempo después? ¿Cuántos años después? Muchos tiempo después, dependiendo de todos los factores hallmarks. Y cuando es visible o ya aparece lo que llamamos masa, una cosa es nódulo, 3 centímetros, y otra cosa es masa, más de 3 centímetros en radiología, es cáncer. Y casi siempre tiene más de 1 kilo de peso. Es una cosa como una naranja. Puede aparecer metástasis. Aquí ya puede haber metástasis y aquí más riesgo de metástasis. En cualquier momento del ciclo de la visualización radiológica o no de este tumor, ya pueden haber metástasis por estas sustancias que suprimen la inhibición de la posible metástasis. Partiendo, después vamos a hablar un poco de lo que son las mutaciones, ¿ya? En la terapia. Hablamos de la parte histológica, que esto está, digamos, lo vamos a aprender, a repasar, porque en patología está, que es los cánceres de acuerdo a la histología, ¿no? Ahí están presentes la clasificación de la OMS, que vienen el adenocarcinoma, que actualmente se divide en lesiones preinvasivas, ¿ya? Como la hiperplasia atípica adenomatosa, adenocarcinoma in situ. Luego está el adenocarcinoma mínimamente invasivo, variedad mucinosa, no mucinosa. Está el adenocarcinoma lepídico. Está la variedad acinar, papilar, micropapilar, mucinoso, coloide, fetal, entérico. ¿Ok? Carcinoma escamoso, como lesiones preinvasivas, que se conoce in situ, queratizante y no queratinizante. Tenemos los tumores neuroendocrinos, que son lesiones preinvasivas, ¿no? Como la hiperplasia de células neuroendocrinas, células de Kulczynski, difusas del pulmón, pero ya empieza a aparecer ya el cáncer no preinvasivo de células pequeñas, ¿ya? De células pequeñas combinado, el neuroendocrino de células grandes, el carcinoma neuroendocrino de células grandes combinado con tumor carcinoide, típico y atípico. El tumor, carcinoma de células grandes, adenoescamoso, pleomórfico, y bueno, mucho menos frecuentes, el carcinoma de células grandes, no clasificables, tipo de glándula salival, mucoepidermoide, adenoide quístico, sobre todo en tráquea, y el epitelial o mucoepitelial. Pero claro, esto no nos da, con suerte, un patólogo experto. La clasificación, ¿no? Aquí se las vuelvo a pasar, son lesiones preinvasivas, displasia in situ, epiteliales invasivos, el escamoso, que es el segundo, el adenocarcinoma, de células grandes, neuroendocrinos, adenoescamoso y de células pequeñas, puro combinado para simplificar. Los pleomórficos, el carcinoide y el de tipo glándula salival. La incidencia antes era el escamoso, ahora lo es el adenocarcinoma. Antes era el ligado al tabaco, ahora no lo es. Puede haber asociación con fumadores pasivos de segunda, tercera mano. Después están el escamoso, el no especificado, bueno, el de células pequeñas, ¿no? Y el de células grandes. Y eso está casi en todos los países, en las publicaciones grandes. Aquí en Estados Unidos, adenocarcinoma. En Asia, Singapur, Hong Kong, adenocarcinoma. Alemania, adenocarcinoma. Más reportes de Europa y de Estados Unidos, adenocarcinoma. Y los subtipos histológicos, ¿no? El bronquiolo alveolar, epidermoide, células grandes y células pequeñas. Hay manifestaciones moleculares halladas, por si acaso, en los cánceres
de no fumadores comparado con los de fumadores. Fíjense, lamentablemente, los marcadores moleculares están mucho más asociados en los de no fumadores. Entonces, podríamos decir que hay una importante asociación con la parte hereditaria y genética. La frecuencia de mutaciones lo veremos en el tratamiento, pero fíjense que se ve muy frecuentemente en no fumadores mutaciones de este receptor del factor de crecimiento epitelial, que es uno de los importantes agentes iniciadores de la transformación neoplásica, y también de otros, como el KRAS. Insisto, el P53 también está alterado, más en los no fumadores que en los fumadores. Esto es lo que clásicamente hemos enseñado, que el adenocarcinoma está presente hasta en el 40% de los casos. El más frecuente es periférico, se presenta con un nódulo o una masa, con o sin derrame pleural. Muchos se ven derrames pleurales. Aquí se ve la etiología, que clásicamente tiene formaciones glandulares. Seguimos viendo el adenocarcinoma. Este era un derrame pleural asociado a una masa totalmente periférica que tiene estas formaciones con células atípicas, con formaciones pseudoglandulares o glandulares. ¿Ya? Podemos ver acá, Dios, estos tipos diferentes de adenocarcinomas que se presentan periféricamente, que hace de broncoscopía o punción biopsia, y que antes, en algunos casos, se hace esta imagen aquí abajo que se llama tomografía de emisión de positrones, para estadiar mejor. Después le sigue un 30% el escamoso, o también llamado epidermoide, que en una gran parte suelen necrosarse o cavitarse y producir verdaderas cavitaciones y sospecha de absceso versus tuberculosis. Esta presentación suelen ser centrales, ¿ok? Pueden ser centrales, pueden necrosarse y haber cavitación. Habitualmente se presenta en lóbulos superiores para complicar un poco más el diagnóstico. Lo que nos ayuda mucho es que casi siempre están ligados a el hábito tabáquico. El de células grandes, que es 10%, es un cáncer que se presenta en zonas más o menos intermedias, ¿no? Puede estar central, puede ser también con compromiso periférico, suele presentarse como una masa, ya les he dicho, puede darse adenopatías ciliares no visibles solamente en tomografía, y hay formas de estudiar los ganglios y las metástasis que ya lo veré después. Aquí tenemos, por ejemplo, esta imagen del Atlas Netter de un carcinoma de células grandes, donde esta masa radiológica tiene adenopatías subcarinales acá y también adenopatías de la estación, llamamos estación mediastinal 2, 4R, ¿ya? Que está acá y que solamente es visible con un TAC, y a veces no. A veces hay que hacer PET scan, tomografía de emisión de positrones, y lo que actualmente uno tiene como especialista sueños, ¿no? Quisiéramos tener la ecobroncoscopía, si tuviéramos un soporte económico de instituciones que realmente quieren hacer bien las cosas, tendríamos esto, porque estamos perfectamente capacitados para hacer el llamado EVOS. El cáncer de células pequeñas, el cuarto cáncer, se presenta en un 20% de los casos. Esto se presenta con una masa grande, aberrante para iliar habitualmente, y ya saben ustedes que casi el 80% o más de estos cánceres de células pequeñas al momento del diagnóstico tiene ya metástasis, ya tiene un estadio diseminado, porque se diferencia, o el estadiamiento es diferente. Aquí tenemos este cáncer de células pequeñas en células, ¿no? Que pueden ser de tipo, en células OAT cell o no OAT cell, células en avena o no células en avena, pero nada que ver con el tamaño. El tamaño suele ser bastante grande, ¿ya? Con invasión mediastinal, inclusive contralateral metástasis. El carcinoide
¿ya? Es un tumor neuroendocrino, se presenta en el 5% y que hay que saber diagnosticarlo con la síndrome carcinoide. El síndrome carcinoide se presenta con una tumoración central con tos tipo asma asociado a sibilancias monofónicas habitualmente, ¿ya? Hemoptisis y rubefacción facial. Las personas que se ponen tienen esos flashing, ¿ya? Que se da justamente y uno puede encontrar un tumor central o periférico y tiene una expresión endobronquial que ahora se lo presento como una bola que es tentado a ser biopsiado, pero no lo biopsies porque va a sangrar un montón. Hay carcinoides atípicos, se dividen en grandes y células pequeñas o axel. ¿Okay? Aquí tenemos entonces que hay que hacer acá inmunomarcación, que lo hablaremos después. La clasificación clínica, entonces, nosotros decimos que son de células no pequeñas, de células pequeñas, ¿ya? Y que se permite diagnosticar de un 90% de esto y nos permite una orientación terapéutica concreta, pero con la inmunohistoquímica, con la presencia de este proceso inflamatorio, de esta presencia de mutaciones de receptores, pues la terapéutica ha cambiado totalmente. El cáncer de células pequeñas, no pequeñas, perdón, ellas tenemos, de células pequeñas y sus diferentes mutaciones que lo voy a dejar para el tratamiento. Aquí está la inmunohistoquímica que, aunque no crean, nosotros tenemos, los médicos, los neumólogos ahora, que llegar a tener o a propender a hacer este diagnóstico. Bueno, les voy a comentar esto como una especie de queja, ya que como neumólogo yo he tenido que compartir con médicos no neumólogos la guerra contra el COVID-19 en sus 3 olas, 4 olas. ¿Qué pasa? Pasa que todos hemos manejado esto, todos los médicos internos, todos. Pero resulta que porque he pedido alguna vez un estudio llamado de inmunohistoquímico, me he adelantado para ganar tiempo y he pedido una tomografía de emisión de positrones para hacer una referencia a oncología de la forma en que nos piden los americanos, las escuelas de cáncer de pulmón, no, de respiratorio, pues se ofenden los especialistas. Eso no tiene más, yo les digo a mis alumnos, siempre, siempre de práctica, que un nombre y apellido. Se llama ego muro, porque el ego poroso tiene otras características que nos permiten hacer y desarrollar lo más valioso en medicina y en todas las profesiones. El saber trabajar en equipo para poder ganar. Ganar significa diagnosticar a tiempo, luego les diré, llegar a tiempo, ojalá, y no culpar, y no ser reactivos perdedores. Bueno, cuadro clínico del cáncer pulmonar, 6 a 10% de los casos se presentan asintomáticos. Los síntomas llamamos síndrome de constitucional o síndrome constitucional, es la pérdida de peso, astenia, anorexia, arinamia. La sintomatología se va a presentar dependiendo del crecimiento local del tumor, de la invasión de estructuras adyacentes y de metástasis a distancia. Entonces, del P, del N y del M. Y ojo con los síndromes paraneoplásticos. Entonces, uno tiene que estar atento a esto, por ejemplo, la presencia de tos que se presenta en el cáncer en el 75% de los casos, síndrome constitucional hasta más de la mitad de los casos, dependiendo de la localización puede haber disnea, si es una masa grande y produce atelectasia, derrame, dolor torácico, si hay compromiso de zonas de la pleura visceral, receptores del dolor, hemoptisis, dependiendo si tienen una invasión a bronquios, dolor óseo, ya empiezan a presentarse luego las manifestaciones en frecuencia de síndromes paraneoplásicos como el claving que produce un síndrome que se llama osteoartropatía hipertrófica néumica de Jean-Berger-Marie.
podemos ver al paciente y debemos ver esta circulación de obstrucción de vena cava superior, circulación arriba, presente, ¿ya? Con ingurgitación yugular no colapsable, con facies que son abotagadas, ¿ya? Presencia de síndrome mediastinal, y ahí vamos a entrar en pura semiología, pero no quiero complicarme, porque síndrome mediastinal produce, dependiendo si los ganglios o el tumor están afectando el recurrente laringio, están afectando el, el vago, están afectando el nervio frénico, la vena cava, el esófago. ¿Okay? Y acá tengo un paciente que tiene unas facies abotagadas, ingurgitación yugular no colapsable, inclusive en sentado, y tiene esta circulación colateral en tercio superior, que se corrobora con un aumento, a ver si lo podemos ver, de una masa así radiológica en el mediastino. No corresponde esto a una estructura normal. Claro, esto es importante verificar. Los pacientes ahora que nos chascarrillean los dedos, porque nos consideran sus esclavos, pues, y se enojan, conmigo ya no tanto, ¿no? He tenido que sufrir demasiado como para hacerles saber que el médico piensa y tiene que observar, y que no es, no somos delivery, ¿ok? Hay que observar estas cosas. Entonces, diseminación intratorácica, ya les he dicho, podría darse por compromiso del recurrente laringio, del frénico, del plexo braquial produciendo el síndrome de Panquas, del simpático cervical produciendo el, el problema, ahorita los vamos a mostrar, de la pupila. Pleura y pared torácica, dolor torácico, metástasis por palpitación costral. Estoy viendo a estos pacientes todas las semanas, dolor pleurítico, derrames pleurales, ¿no? Casi siempre son adenocarcinomas. O vena cava superior, casi siempre son células pequeñas, o puede ser también un adenocarcinoma. Muchas veces ya tienen derrame pericárdico asociado, ¿no? Muchos debutan con derrame pericárdico, hasta un 15%, o con disfagia lógica, hasta en 2/3 partes de los casos, por compresión, no de la masa principal, sino de las adenopatías, de lo que llamamos N. Tenemos el síndrome de Panquas, que es diferente a la del tumor de Panquas. El síndrome es la manifestación del tumor, y el tumor es un tumor del surco superior que invade la octava cervical y la raíz nerviosa de la octava, primera y segunda raíz torácica, produciendo ¿qué? Dolor de hombro que no pasa con nada, cambios en la temperatura cutánea, adelgazamiento, atrofia, ¿ya? Del músculo, del dermatoma, ¿no? Está afectado, y el síndrome de Claude-Bernard-Horner, que es la afección del simpático cervical. Tosis, anhidrosis, ¿ya? Y miosis. Ese es el síndrome de Claude-Bernard-Horner. Síndrome de Panquas. Nos ayuda mucho la resonancia acá para verificar la invasión de estructuras nerviosas de la pared torácica. No siempre se hace resonancia en tórax, lo que se hace es TAC de tórax, ¿verdad? Y aquí se ve justamente la invasión del recurrente laringio, del VAD, del cuerpo vertebral, cuerpo de la raíz del plexo braquial, de estas raíces nerviosas que yo les acabo de mencionar, y del tronco simpático. Extratorácicas. A veces debutan los pacientes con metástasis hepática, temprana hasta un 3 a 4%. Tardía, la mitad de los casos, es la más frecuente. Muchas veces solamente es diagnosticada por imágenes. Óseas. ¿Por qué? Por fracturas patológicas. Tenemos que hacer un cribado, un barrido, ya con gamografía ósea, o directamente en una tomografía de emisión de positrones, que el médico, neumólogo, o el clínico, ya, perfectamente lo puede pedir. ¿Okay? Entonces, se los estoy comentando esto porque no hay peor cosa que el empoderarse falsamente de la medicina. La medicina mejor
es la que se trabaja en equipo y que se deponen los egos para bien de un bien común. ¿Cuál es el bien común? El diagnosticar temprano y tratar de curar al paciente lo más rápido posible. ¿Sí? Metástasis ósea se puede ver de tipo osteolítica u osteoblástica, ¿ya? En tomografía hay cortes especiales para detectar hueso y bueno, esto nos ayuda mucho cuando hacemos un ataque de tórax y el paciente tiene algún síntoma. Las glándulas suprarrenales son algo que se afecta muy frecuentemente, ¿ya? A veces no se detecta. Deben saber ustedes que cuando uno tiene una placa y ve una masa, pide un TAC de tórax con contraste y no pide de cuerpo entero, pide TAC de tórax con cortes superiores de abdomen. De hecho, el imagenólogo, que es bien capacitado, ya lo hace porque baja hasta hígado, ve las metástasis hepáticas y ve las metástasis posibles con deformaciones de las glándulas suprarrenales que pueden ser ipsi o bilaterales a la masa. Muchos pacientes tienen ya al momento del debut, sobre todo en el adenocarcinoma y en el carcinoma de células pequeñas, metástasis cerebrales y que solamente pedimos cuando el paciente tiene síntomas, diplopía, empieza a tener algún síndrome neurológico, ¿no ve? Cefalea o parálisis o monoparesia, inmediatamente hay que hacerlo. Aquí tenemos los sitios más frecuentes, y voy a preguntar esto en el examen, ¿no? De metástasis, que dicho sea de paso se presentan en algunos cánceres de inicio. Y aquí está la forma de encontrarlos en una tomografía de cerebro con contraste, en una gamografía ósea, o esta suprarrenal izquierda, por ejemplo, que se ve totalmente diferente a una suprarrenal izquierda que tiene una forma de una V invertida, pequeñita, por encima del polo superior del riñón. Síndromes paraneoplásicos, ¿cuáles son? Hipercalcemia, síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, síndrome de Cushing, y que se presentan en mayor o menor frecuencia dependiendo del cáncer. Un cáncer de células pequeñas habitualmente tiene más tendencia a ser síndromes paraneoplásicos, sobre todo el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurético que causa con hipogonatremia, que tiene un volumen, digamos, del plasmático, un volumen extracelular, no de sobrehidratación ni deshidratación, es una producción tumoral ectópica por estas células de la hormona antidiurética. Después tenemos el Cushing, que también produce ectópicamente y que se puede ver en el carcinoide o carcinoide atípico con formación de ACTH, que se ve en el 50% de los pacientes. Por eso se ven con fascias cushinoides y muchos tienen el llamado flashing. ¿Okay? También se puede ver en el cáncer de células pequeñas. Y en el escamoso se ve más frecuentemente la hipercalcemia, ¿ya? Y que, bueno, no siempre es diagnosticada en su momento. Las metástasis pueden ser, en este caso, osteoblásticas. El clubbing, el dedo en palillo de tambor, se presenta en los cánceres escamosos y adenocarcinomas por alteración, se cree, ya, de tejido en la matriz subungual, y cuando se asocia este clubbing a una hipertrofia del periósteo en la radiografía de manos comparativa, estamos pensando en que se está secretando hormona paratormona, también por células tumorales, para neoformación del periósteo. Esto se ve en grandes articulaciones y suele ser doloroso a diferencia del clubbing, que no siempre es doloroso. Y en ambos hay que pensar en carcinoma de células no pequeñas. Neurológicos, y aquí también hemos visto pacientes con síndrome de Eaton-Lambert, que parece un síndrome de miasteniforme, ya de debilidad muscular, tiene sus diferencias, encefalopatía límbica, polineuropatías, mioclonías, neuropatías autonómicas, ¿ok? Puede darse como parte de síndromes paraneoplásicos. El síndrome de Eaton-Lambert, característicamente, debilidad de músculos proximales, ¿ya? Suele observarse clubbing asociado
y en esto de el síndrome de Eaton-Lambert, para diferenciarlo de una miastenia gravis, pues no responden a los inhibidores de aceticolinesteraza, no responden a la piridostigmina o al test de Tensilón. Una electromiografía nos ayuda. ¿Qué obligación tenemos nosotros? Los neumólogos tenemos que hacer diagnóstico, ojalá diagnóstico temprano. ¿Cuánto tiempo tenemos para derivar al oncólogo? ¿No ve? En esta culposidad del cáncer, ¿no? Donde nuestros verdugos, los familiares, nos echan la culpa por el sistema, no pueden sacar ficha, o porque se hace tomografías programadas o broncoscopías programadas, o tenemos idealmente un mes para derivar al oncólogo, que es el tiempo útil. Ante la sospecha clínico-radiológica se debe obtener una muestra por el método más sencillo y más accesible de acuerdo al nódulo o masa que esté. Eso es una evidencia de los neumólogos de la ACCP. Entonces, la evaluación inicial es determinar si es cáncer, si es de células pequeñas o no pequeñas. Fíjense, verificar mutaciones, o sea, ya podemos empezar a alargar estudios de inmunohistoquímico temprano. Luego, deberíamos reunirnos con los egos mudos también, los porosos, ojalá, para hacer un estadiamiento de la enfermedad, de 1, 2, 3 o 4, y luego verificar siempre el estado funcional del paciente. Entonces, tengo 10 minutos más para su charla, después vamos a continuar mañana. La tomografía nos ayuda muchísimo en las técnicas aplicadas al diagnóstico, ¿no? Tomografía que debe incluir cortes superiores de abdomen. Podemos pedir la tomografía de emisión de positrones, no de entrada. Esto nos va a servir, ya van ustedes a ver, cierto tipo de estadiamiento, sobre todo metástasis. ¿Ya? Visión directa por broncoscopía y biopsia. Podemos hacer citología de esputo, ha quedado en desuso, básicamente. En la broncoscopía, solo ver no sirve, tenemos que hacer biopsias de posibles lesiones endobronquiales o guiadas con ecobroncoscopía, ojalá exista, o con fluoroscopía a una masa periférica o a un nódulo en zona intermedia. Punción aspiración transtorácica guiada con tomografía o guiada con ecografía, claro que está dentro de los estudios, ¿no? La punción biopsia de adenopatías supraclaviculares, ¿ya? O biopsias asistida por un ecógrafo, por un cirujano de una adenopatía supraclavicular, por ejemplo. Biopsia de Daniels se llama. Si hay derrame, pues estudio del líquido citológico, ¿no? Del bloque celular, mutación de eso se puede pedir, o tinciones inmunistoquímicas quiero ver, para inclusive verificar de dónde está viniendo el cáncer, si es broncogénico o es metastásico. Biopsias pleurales ayudan, videotoracoscopia ayuda. La placa de tórax permite descubrir hasta en un 82% de los casos un nódulo o masa de pacientes que no tenían síntomas. Ojo, el esputo positivo, bajo rendimiento, no más de un cuarto, sobre todo en aquellos que tienen mucha tos, hemoptisis. La sensibilidad es baja, ¿ya? Es baja de la radiografía de tórax, pero su especificidad es alta. Se nos pueden pasar por encima en radiografía la mitad de los casos, pero podemos decir que esto es un nódulo o masa en más del 90%. Muchas veces las masas están cavitadas y hay que complementar con tomografía. Vamos a ver después el estudio del nódulo pulmonar solitario, ensanchamiento mediastínico, atelectasias, neumonías postobstructivas, opacidades apicales como el tumor de páncreas, ¿ya? Y mencionar que puede haber hasta un 4% placas de tórax anormales, teniendo nódulos pequeños visibles. Entonces, ¿qué pedimos? Tomografía. Y el perfil de riesgo es este paciente, ¿no? Vemos un nódulo pulmonar especulado, que es un nódulo pulmonar maligno, diagnosticado con flechita, es un paciente tabaquista. ¿Y por qué vemos tabaquista? Porque acá se habían olvidado en este paciente sacarle su cajetilla de cigarrillos y está con asterisco. Eso es, digamos, un perfil de alto riesgo entrando ya a lo que llamamos
etiología, ¿no? 80% de los pacientes tienen historia previa al tabaquismo. La tomografía tiene una sensibilidad del 58% y una especificidad del 77%. Con contraste, y vemos justamente que tiene que verse en unidades Hounsfield una captación del contraste en más del 20 unidades Hounsfield. Diagnosticar esto es recontra fácil, una masa enorme tumoral, pero very late, muy tardío. Lo ideal sería diagnosticar un nódulo pulmonar subsólido, micronódulos de 6 milímetros, pueden ser lesiones premalignas, la hiperplasia adenomatosa atípica, o un nódulo en vídeo despulido, ojo con esto, puede darse mayor a 1 centímetro en un adenocarcinoma in situ. Por eso ahora, dentro de lo que llamamos screening de cáncer de pulmón, se debe hacer TAC de bajas radiaciones y, si nos permite el tiempo, lo vamos a hablar. Aquí podemos ver un nódulo periférico de 2 centímetros que es semisólido, es decir, tiene un componente sólido, ¿ya? Y tiene un componente semisólido. Aquí podemos ver un adenocarcinoma invasivo, esto confirmado, ¿ya? En lesión de 3 centímetros, nódulo, que es de vidrio esmerilado, ¿ya? Y que con el tiempo empieza a tener inclusive necrosis. O esto, que ya es una neumonía postobstructiva, esto que amerita sí o sí una broncoscopía. Hay muchas lesiones que quedan en manos de los médicos en general, que son pasados muy tardíamente, y pues a ellos nadie les dice nada, ¿no? Que lo importante es saber derivar, saber trabajar en equipo. El buen jugador no llega al gol por muchas gambetas, es aquel que juega con los jugadores en toques hasta ponerse en disposición de disparo, ¿verdad? Acá podemos ver, esto es tumor carcinoide típico con masa acá. Difícil ver en una ventana llamada parenquimatosa, pero sí podemos ver en una zona de lidio donde el imagenólogo, que normalmente yo trabajo, pero en comunión se puede decir, estoy casado con el imagenólogo y con el patólogo y con el oncólogo difícil, porque el oncológico del hospital está lejos, pero bueno, ahí vienen las discrepancias cuando se forman pequeños búnkers donde todo lo malo empieza a crecer y todo lo malo significa empezar a endiosarse y hacer un estudio, digamos, o una especialidad inexpugnable, como lo es en algún momento la terapia intensiva. Entonces, ahí podemos ver esta masa que podemos discutirla y después verificar cómo podemos acceder. Obviamente, con una broncoscopía puede ser muy difícil el riesgo de sangrado, pero si tomamos las medidas respectivas para evitar un sangrado masivo, podemos hacerlo. Los hallazgos radiológicos de acuerdo al tipo histológico están acá presentes y lo voy a pasar, pero debo decirles que los nódulos periféricos casi siempre son adenocarcinomas o de células grandes y la localización central casi siempre son de células pequeñas o epidermoides. Los que tienen un gran compromiso mediastinal casi siempre son los de células pequeñas y los de células grandes. Y los que comprometen la pleura con derrames o la pared torácica son los adenocarcinomas. Eso en líneas generales. Y esto para terminar la clase, que ojalá lo podamos ver. Evaluación y seguimiento de la lesión radiológica sospechosa. Entonces, cuando tú tienes una masa o un nódulo, tienes que pedir radiografías anteriores. No la tienes, bueno, ni modo. Presencia de una lesión nodular con sospecha de malignidad. ¿Cuál será esta? Aquella que es nueva, aquella que tiene bordes irregulares, espiculados, ¿ya? O aquella que ha aumentado o variado su diámetro o su borde en el tiempo de seguimiento, que muy pocas veces tiene que ser más allá de los 3 meses. ¿No es así?
un buen paciente puede y debe acudir a ti. Uno encuentra calcio, entonces se tranquiliza. Pero si uno encuentra calcio en bolitas, en palomitas de maíz, no se tranquiliza tanto. La presencia de calcio tranquiliza porque casi siempre nos habla de benignidad. Hablo de casi siempre y ahí hacemos los controles cada 3 meses por un año. Pero si no tiene calcio, vamos a un ataque de tórax con contraste. Y ahí empezamos a ver justamente todas las características de la densidad del nódulo, de los bordes del nódulo, de lesiones asociadas. Hay un programa ahora en tomografía que te permite sacar lo que puede ser vaso sanguíneo y verificar que realmente este nódulo es neoplásico. Y eso nos ayuda muchísimo a que directamente podemos hacer ya una biopsia, ojalá con ecobroncoscopía, si es un lugar, digamos, inaccesible a la punción o es una zona intermedia, o podemos hacer una broncoscopía o directamente. Escuchen bien ustedes, si tenemos un nódulo pulmonar sospechoso y no tiene o está con una adenopatía solamente para iliar en el lado sospechoso del nódulo, directamente le puedes enviar a cirugía para que el doctor te haga una toracotomía con resección del lóbulo que va a ser muchas veces terapéutica, diagnóstica y terapéutica exitosa. La tomografía de emisión de positrones, el PET-scan-TC de cuerpo entero, nos permite solicitarlo. Afortunadamente ahora en Bolivia, antes había que enviar a países vecinos para ver que estos nódulos, masas, sean captadas con un coeficiente llamado SV, Standard Uptake Value, que un radiotraseador, un radiofármaco que es el 18-FDG, que es la desoxifluoroglucosa, que se aplica y se compara una tomografía simple con una tomografía con este radiofármaco y se ve dónde hipercapta o qué masas o qué zonas son hipercaptantes que demuestran hipermetabolismo compatible con lesión neoplásica, y los puntos mayormente de corte de este SV son mayores a 2.5 SV, que son altamente sospechosos. Mientras más alto de este valor, van a mostrar o demostrar malignidad, no solamente en la masa, en adenopatías, por ejemplo acá, que tienen esta masa en la tomografía que toma este contraste con más de 2 SV, es una masa. O acá en este otro lado vemos una masa especulada que toma el contraste con una zona tumoral hipermetabólica, pero además nos permite ver una tumoración suprarrenal con SV también alto y que ya nos dice en estadio 4, porque ya está con metástasis a distancia. ¿Qué sensibilidad tiene? Hasta un 94%. ¿Qué especificidad? Hasta el 100% en muchos casos. La masa, ¿no?, hipercaptante. Pero te tienes que ponerle nombre y apellido al tumor. ¿Qué haces? Broncoscopías. Más rendimiento en biopsias de tumores centrales. Menos rendimiento en biopsias, cepillados y lavados en periféricos, pero hay que hacerlo. Aquí está el rendimiento justamente de las tumoraciones centrales y periféricas con los diferentes procedimientos broncoscópicos que hacemos. El lavado bronquial en cáncer de pulmón nos sirve un poco para el cáncer periférico, ¿ya? Pero, ojo, va a depender, digamos, de el tipo de cáncer. En el carcinoma, que parece una neumonía, que es la variedad bronquiolo-alveolar, tiene un 90% si haces un lavado broncoalveolar o una biopsia transbronquial guiado con fluoroscopía. Si es un nódulo periférico, no llega ni a un cuarto de probabilidades de diagnóstico porque no tenemos un apoyo de guía a bronquios más allá de la tercera generación, y tenemos que llegar, si tuviéramos broncoscopios guiados con ecografía para ver justamente en zonas intermedias dónde podemos hacer. Y hay otro programa que se llama navegación magnética que ojalá llegue a nuestro medio. El cepillado bronquial es una forma de hacer la citología de una lesión central
¿ya? La biopsia, ¿cómo hacemos? No tenemos que hacer del centro porque hay necrosis, sino de la periferia. El rendimiento es alto si el tumor es como esto que vemos, ¿no? Pero doctor, ¿por qué no ha dado el diagnóstico? Porque no era visible broncoscópicamente. Tengo que hacer una ecobroncoscopía o una punción. ¿Qué hacen los pacientes? Desaparece. Entonces, esto tiene que partir de aquí, de una educación primero de los colegas, porque los colegas que hacen medicina, ¿no? No derivan a los pacientes, no trabajan con los médicos. Lamentablemente, esto ha reseteado la pandemia y ahora hay un fake empowerment. Entonces, va a depender el error del sitio donde tomas la biopsia. Si tomas muy periféricamente de la lesión necrótica, etcétera, si hay expresión endobronquial o no, para que llamemos falso negativo. Y estas son las lesiones broncoscópicas que con suerte encontramos y biopsiamos y tenemos rédito diagnóstico. Hacemos transbronquiales guiadas con fluoroscopía cuando el nódulo, la masa es periférica, como acá, con uso de fluoroscopía. ¿Encarece? Un poco encarece. Como les digo yo a mis alumnos, ¿cuánto cuesta tu vida? ¿Cuánto cuesta diagnosticar tempranamente? Hacerlo tempranamente. Tenemos rendimiento de tumores primarios, 60%, y metastásicos, más del 50%, ¿ya? Si son grandes o pequeñas, el rendimiento va a ser mayor o menor. El cepillado puede aumentar el rendimiento. Y acá tenemos justamente las PNTDA, que es las funciones transbronquiales guiadas con fluoroscopía para estudio citológico de algunas masas que pueden ser realizadas con apoyo fluoroscópico. Localización de lesiones periféricas difícil, porque por más de que tú creas que estás en una lesión, esto es en una sola dimensión, ¿no? Alto-bajo, ¿ya? Pero no tienes la otra dimensión donde puedes y debes guiarte a este nódulo sobre todo, y ahí donde tenemos falsos negativos. El lavado nos ayuda, el cepillado nos ayuda. La biopsia percutánea con hoja de Cook UPAF sirve para tumores periféricos. ¿Hay un riesgo? Siempre hay un riesgo. El que practica tiene riesgo. Hasta un neumotórax cuando la lesión no está pegada a la pared torácica. ¿Puede sangrar? ¿Puede sangrar? Claro que sí. ¿Qué podemos hacer? Pues esto es algo donde se hace una punción biopsia de una lesión del lóbulo superior, pero hay un espacio de ahí acá donde el riesgo de neumotórax es alto. Guiada con fluoroscopía o tomografía, minimizamos, pero existe. Afortunadamente, ese neumotórax no supera habitualmente el 20% y puede internarse el paciente y con oxígeno reabsorber neumotórax. Un resultado negativo no excluye el diagnóstico y eso puede darse hasta un 30%. Y estamos haciendo funciones biopsias, ¿ya? Ya cuando era más jovencito y tenía cabellos, antes de la pandemia, antes de marchar, con esto que llamamos aguja de Cook, y tiene también su guía para poder biopsiar y no estar entrando y biopsiando cada vez. Nos ayuda mucho la ecografía broncoscópica, se llama EBUS, la punción aspiración transbronquial, la mediastinoscopía, que aquí nos ayudan nuestros cirujanos torácicos, y el PET-CAN-TC que ya les he hablado. Esta es la sonografía endobronquial. El EBUS, y como les digo, deberían haber instituciones que nos soporten a los que hacemos broncoscopías para que no estemos en situación de miseria, ¿no? O sea, que lamentablemente lo estamos los médicos, y más los que estamos capacitados para hacer, haciendo o esperando que nos den una horita, ¿no? Y no hay peor ignorancia que aquella de algunos médicos o tomadores de decisiones en salud que lo que no saben no existe para ellos, ¿verdad? Entonces, para que no me digan, nunca nos dijo, acá se los estoy presentando. Hay dos tipos de EBUS, uno que se llama radial y lineal, también hay y se está haciendo en endoscopía digestiva, que nos ganan una goleada los gastos porque han hecho mucho marketing en la endoscopía y nosotros estamos en pañales, y ojalá con el advenimiento de nuevos neumólogos que quieran y sepan trabajar en equipo, ya por el bien de uno, de la comunidad y del entorno, pues tengamos que hacer esto porque son equipos bastante onerosos, y su reparación y el mantenimiento también. Entonces, se hace ultrasonografía esofágica para algunos ganglios
la estación 9, que es una estación justamente paraesofágica, y el radial y el lineal nos sirve para ver justamente detección temprana de un bronquio que no tiene una expresión endobronquial, pero que con la aplicación del EBUS podemos guiarnos para tomar una biopsia correctísima de la zona, ¿no?, delineada, como acá o acá. Nos permite ver el espesor de la mucosa, el cartílago, de la denticia. Esa es la ventaja de este procedimiento híbrido, broncoscopía con eco, ¿no? El EBUS radial nos permite ver justamente aplicando esta insuflación de este balón, apegándonos a la pared del bronquio, ¿ya? Justamente nos permite verificar una masa, una lesión acá que puede ser biopsiada por el broncoscopio. Acá tenemos muchas imágenes, que es lo que debería hacerse, ¿ok? Y cuando uno no lo hace, está preparado para hacer, va perdiendo práctica. Este es el mapa de los ganglios que están comprometidos en la estación N, ¿ya? Primero lo normal y luego lo que puede ser patológico, ¿no? Normalmente, esto, que es del Instituto, ¿ya?, de Lung Cancer, de la Asociación de Lung Cancer americano, que es prácticamente el que se utiliza en todo el mundo, nos permite ver estas estaciones: estación 2 para vertebral paratraqueal derecha, superior derecha, izquierda, tiene sus límites, para 4R, para traqueal inferior derecha, izquierda, ¿no? Los ciliares son 10, 11 a ambos lados. Las estaciones más difíciles de biopsiar por ecobroncoscopía son las estaciones que son las estaciones 5, 4, sobre todo las 5, que son las de la ventana aortopulmonar y que prácticamente deberían hacerse por videotoracoscopía. Las demás, 2R, 2L, 4R, 4L, los iliares, ¿ya?, y la subcarinal, que yo le llamo ucrania, ¿ya?, esas pueden y deben hacerse con ecobroncoscopía. La mediastinoscopía se hace para estas estaciones que no son visualizables por eco, como la ventana aortopulmonar, la punción con hoja de Wank de la estación 7 y de otras estaciones debe hacerse, hacemos, ¿ya? Y acá tenemos también esto, que es un esquema para ver las diferentes estaciones ganglionares que un buen médico debería saberlas, ¿no? Las estaciones 2, se pone R de derecha, L de izquierda, 2R, 2L, 4R, 4L. Después tenemos la de la ventana aortopulmonar, bueno, la del nervio frénico, la estación 3, la estación 5 y 6, ¿ya?, son las estaciones de la ventana aortopulmonar, bien difíciles de ver, están cerca al conducto arterioso o el ligamento arterioso, y algunas están cerca a la arteria pulmonar, de ahí que no se puede hacer por EBUS, pero sí se puede hacer la estación 7, la paraesofágica, el ligamento pulmonar por EBUS, sobre todo la paraesofágica, se puede hacer, y las otras estaciones 10, 11 y 12 por EBUS también se puede llegar en manos expertas. Ven al síndrome de vena cava superior y el EBUS. El EBUS tiene este rendimiento, ¿no? Dependiendo del tamaño, tenemos su rentabilidad, pero tiene un 100% de especificidad. Y el Rapid On-Site Examination, tener un citopatólogo donde tú hagas la broncoscopía, son sueños que alguna vez lo he hecho, que nos ha frustrado mucho las situaciones políticas del país, que han frustrado nuestra práctica y el diagnóstico correcto de nuestros pacientes, ¿ya? Y también la pandemia, pero deberíamos tenerlo ahí al lado para no solamente decirnos, ya tengo células, doctor, ya no biopsia más, y sino este es el otro punto, ¿no? El otro punto es tratar de ponerle nombre, apellido materno y paterno, si se puede ver, estudio de inmunohistoquímica para ver mutaciones, ¿ya?, de los receptores de estas señalizaciones tumorales, que hablaremos en tratamiento. En broncoscopía también existe un programa que se llama navegación magnética.
La navegación electromagnética es un programa, ¿ya? Un software que está en broncoscopios asociados a tomógrafos y que te permiten navegar bajo guía de un, digamos, navegador como lo hace el Google Maps para llegar a destino al manejar un auto. Lo mismo pasa con un programa de navegación magnética que te permite llegar a un nódulo en situación periférica o intermedia con un broncoscopio relativamente fino para hacer la función citológica que nos permite hacer el diagnóstico temprano. Voy a pasarles un ejemplo para terminar. Sé que están cansados. Paciente masculino de 69 años, tiene dolor torácico de 3 meses de evolución, síndrome constitucional, pérdida de peso, astenia, anorexia. Es un ex tabaquista de 20 paquías. Y vemos en la tomografía, bueno, se veía una placa con mediastino ensanchado, tomografía con contraste, y vemos el signo del manguito con una masa, ¿ya?, central, con extensión parietal, con extensión posterior y un derrame. Entonces, a esto que se ve acá, hacemos la broncoscopia y ojalá se pueda ver. Ya sale uno de esto. ¿Qué les muestro? No es por Dios, para presumir. Es porque tienen que saber que usted se hace. Esto se hace. Creo que no puedo pasar las imágenes. A ver si puedo salir un ratito de la presentación. Repito, muchachos. Me ha salido la presentación. Les muestro esto porque es muy relevante en nuestro medio. Y aquí estamos viendo por broncoscopía, tráquea, y vamos a ver posteriormente qué es lo que se hace, ¿no? Voy a adelantarles un poquito. Voy a poder adelantar. Estamos viendo la carina principal. Estamos viendo el lóbulo superior derecho. ¿Sí? Estamos viendo el verdadero lóbulo superior, cambios de bronquitis crónica endoscópica, bronquio intermediario. Bueno, a ver si puedo pasar a este otro video. Parece que es correlativo terminar este. Bueno, lamentablemente no sé qué tengo con el este, pero acá se ve en este otro video la biopsia que hemos tomado de esta zona, ¿no? De esta zona, perdón chicos, de esta zona, que es una zona casi central, que había una estenosis del bronquio, ¿ya? ¿Y qué resultado uno esperaría en un cáncer con compromiso central? Que sea un epidermoide, ¿verdad? O que sea en un estabaquista uno de células pequeñas. Sin embargo, la biopsia me ha salido que es un fragmento pulmonar compatible con adenocarcinoma, poco diferenciado. O sea, no siempre lo que uno encuentra en lo que dice en los libros es lo que se encuentra. O esta femenina de 61 años, tos y hemoptisis escasa, pérdida de peso, astenia, anorexia. Nunca fumó ni a su esposo. Y encontramos una masa que parece periférica y que tiene una zona central que parece necrótica. Y aquí parece haber un compromiso, digamos, el compromiso del bronquio del lóbulo inferior. Y si tengo suerte, paso a ver. Ojalá lo había editado bien. Estaba buscando y preparándolo bien. Desde el anterior paciente. Y de esta biopsia me sale carcinoma epidermoide. O sea, todo lo contrario a lo que uno esperaba. En una no fumadora, carcinoma epidermoide. En otro paciente, adenocarcinoma. Suele pasar. Eso es para mostrarle que suelen haber casos que 2 más 2 sale 5 en medicina. Y esto es importantísimo porque nosotros quisiéramos llegar a este 80%, a este gran grupo de pacientes, ¿ya?, en estadio in situ, o en estadio 1, estadio 2, estadio 3 a 3, estadio 3, por lo menos acá, estadio 1, para poder curar al paciente, porque tienen sobrevidas más del 90%. Sin embargo, casi siempre, digamos, desde el estadio 2, más en el estadio 3A, 3B y el 4, donde tienen sobrevidas bajísimas, sea la terapéutica oncológica que la seas.
Este es el mensaje, ¿no? Yo voy a continuar después. Resonancia magnética se hace muy poco, se hace para el tumor de páncreas mayormente, y vamos a hablar mañana del tumor, de la clasificación o estadiamiento del TMM. Continuamos. Voy a terminar cáncer pulmonar y nos falta pleura e insuficiencia respiratoria. Sí, voy a hablar con el coordinador. Podemos, me encantaría hablar de enfermedades de la altura y de síndrome de apnea del sueño, pero voy a ver cómo andamos de tiempo. Un saludo cordial a ustedes, buenas noches. Y a ver, escucho preguntas, por favor. Sé que la clase ha sido larga. Hola, Yamil. Ah, me asusté, porque pensé que a veces me desconecto. Una preguntita de alguien que quiere ir, creo que ya se han ido, ¿no? Dígame. Sí. No, pues la radioterapia, que forma parte de tratamiento que puede ser habitualmente neoadyuvante o coadyuvante, está indicada en algunos casos, ya, mayormente en los tumores de páncreas, donde se puede irradiar si hay mucho dolor por infiltración de cuerpo vertebral. Es decir, sobre todo es para mitigar el dolor que se hace la radioterapia cuando hay metástasis ósea, un tumor cerca a una pared torácica que duele, ¿ya? Y, que puede servir como terapéutica, ¿ya? Que se llama terapia neoadyuvante, que es sándwich. Se puede aplicar quimio, se aplica radioterapia, se circunscribe el tamaño del tumor, calma el dolor en un tumor de páncreas, se hace cirugía y después se hace luego la terapia coadyuvante. Se puede hacer radio si persiste o quimioterapia sándwich, que se llama. Ahí sí serviría como tratamiento. Después, la radioterapia está indicada para infiltración en estadio 4 de hueso, pared costal, ¿me entiendes? Vértebras, pero mucho no tiene valor, ya lo vamos a hablar después. Para calmar el dolor, circunscribir el tamaño de la lesión y ese estadio 4. Se pueden hacer muchas cosas para aumentar la sobrevida. La relación costo-beneficio en nuestro país es, es frustrante a veces, ¿no? Y bueno, se puede también hacer terapias oncológicas que, bueno, mencionaremos rápidamente mañana, junto con lo que es pronóstico. Y Camil, quiero pedirte un favor, Yamil. Eh, Me gustaría que me averigües, porque a veces me cuesta ir al departamento, con el doctor Jaime Velázquez. Eh, ¿Desde cuándo está pensado, programado las clases? No sé qué es, creo que es gastro o hemato que corresponde o sigue, o nefro, no me acuerdo, a neumo, para que yo me programe y vuele, como se dice, ¿no? Para cumplir el programa. ¿Ya? Un abrazo a todos, buenas noches. Hasta luego, doctor. Buenas noches.